Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy la review de la consola retro PS7000. ¡Qué pasada! Vamos a hacer el unboxing de esta consola portátil, la PS7000, una consola portátil atípica, ¿no? Consola portátil para emulación de juegos retro. En este caso, si vamos a ver un poquito las características, pues vemos que es una consola que funciona con el sistema operativo Linux, es multilingüe, entre otros lenguajes soporta el español y es capaz de emular hasta 10 consolas tradicionales retro, ¿no? De las que más juegos tienen. Es capaz de reproducir y ejecutar juegos de MAME, de FC, bueno, Family Computer, que es el Nintendo Entertainment System, el NES, Game Boy Advance, Game Boy Color, la Sega Mega Drive, el Super Family Computer, el Super Nintendo, PS1, PlayStation 1, Nintendo 64, PSP, la 3DS y Atari 2600 y Atari 7800. Viene con unos 5.000 juegos precargados, o sea, una auténtica barbaridad. A nivel de hardware cuenta con 256 MB de RAM, una CPU capaz de funcionar a 1,7 GHz y 128 MB de memoria RAM. La pantalla es de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600. Y la batería de 4.000 mAh nos da hasta unas 10 horas de juego según el fabricante. Así que bueno, vamos a abrirla. Bueno, ya vemos en la foto el diseño, recuérdalo, ¿no? A la Nintendo Switch, es prácticamente igual. Vamos a ir abriéndola. Vemos, tiene dos joysticks que giran 360 grados. La típica cruceta. Aquí tenemos el botón de volumen menos y de volumen más. La botonera de B, X y A, ¿no? De toda la vida. Aquí tenemos el botón de Select, que es el botón que simula cuando echas una moneda o la máquina, y el de Start. Y tiene igualmente 4 teclas de función aquí en los laterales. En cuanto a las ranuras de conexión, pues vemos que incluye una ranura HDMI para conectar a un monitor o a la televisión. Si la conectamos al monitor o televisión, la resolución es de 1080p. Aquí tiene la ranura para la tarjeta de memoria, que en este caso nos viene con una tarjeta de memoria de 32 GB, como vemos, donde vienen instalados los juegos. La clavija de encendido y apagado, la ranura USB tipo C para la carga y la clavija de auriculares, mini jack, pues para poder jugar sin molestar a la familia. Y vamos a conectarla y probarla a ver qué tal funciona, qué tal va. Vamos al botón de encendido. Y aquí tenemos la pantalla de inicio. Vemos cómo tenemos arriba una serie de iconos, ¿no? de juegos que trae un poco predefinidos para jugar. Trae, pues, son 4 por pues unos 16 juegos, ¿no? 1945, etcétera. Una serie de juegos que digamos que son un poco aleatorios. Y ya si vamos a los iconos de abajo, pues tenemos el primer icono, que es el de jugar. Seleccionamos con la A y ya entramos. Podemos elegir el tipo de consola en la que queremos jugar, de los juegos que trae precargados. Con el B volvemos. Podemos reproducir música, ¿no? Si damos a la A, vemos que trae precargados 5 MP3, pues para probar. No voy a dar a ninguno para evitar, no sea que me salgan derechos de autor de YouTube y andemos liándola como siempre. Podemos reproducir imágenes, o sea, fotos. Podemos usarlo como marco de fotos también, o para llevar nuestras fotos en la tarjeta de memoria de la consola. Tiene una serie de fotos recargadas, pues vemos ahí.
Vemos un poquito la calidad de la imagen, es bastante buena. Habría sido mejor que la pantalla fuera IPS, ¿no? Para tener mayor ángulo de visión, pero bueno, la verdad es que se ve bastante bien. Y también vale para reproducir vídeo, ya que en vídeo cargado vemos el sonido, pues bueno, suena bastante bien. Y bueno, aquí podemos entrar al sistema de archivos, donde hemos visto la música, las fotos, vídeo, donde están almacenados los juegos, y las opciones. En las opciones pues podemos cambiar el idioma, el tema, hay dos temas. Aquí pues cambiamos el tema. Vamos a ponerlo en español. La configuración de la pantalla, pues cuando queremos que se apague, si a los 5 segundos, a los 20, tal, etcétera, ¿no? La configuración de la luz trasera, o sea, el nivel de brillo que tenemos, vamos a meterle más brillo. El ajuste de tono del botón, se puede cambiar. Y volver a configuración por defecto y también tenemos la información del sistema. Vemos modelo GB2 Retro Game y la versión de firmware. He estado un poquito buscando por ahí y de momento no encuentro que haya firmwares disponibles para actualizar esta consola. De momento, me imagino que en la escena de retro gaming poco a poco pues irán saliendo. Pero vamos, de momento no he sido capaz de encontrar ninguno. Y vamos a la parte de juegos. Round 1. Fight! You win. Round 2. Ryu! Round 1, fight! Yoga 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 fight! Cybot wins.
estos juegos son solo un ejemplo de los miles de juegos que trae incorporada la consola. De verdad, es una pasada. La calidad de imagen, como veis, es bastante buena, es muy buena. Tal vez el ángulo de visión sea mejorable. El sonido, pues suena bastante bien. Y es divertidísima. Sobre todo para los que hemos vivido estos juegos cuando éramos pequeños, es una gozada volverlos a poder retomar ahora. Y cualquier juego que quieras instalar que no venga incorporado en la tarjeta de la consola, pues búscalo por ahí, porque en cualquier página de retro gaming lo encontrarás, ya sea de PlayStation, de Nintendo 64, de lo que sea. Lo vas a encontrar seguro y lo puedes instalar simplemente cargándolo en la tarjeta de memoria. En definitiva, por menos de 60 euros que cuesta esta consola, estás tardando en comprarla. Mira, te dejamos el enlace de compra en la descripción del vídeo, así como cupón descuento si es que lo conseguimos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal.